Ecomedios. Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Pelleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición de Placeres Divinos y con la operación técnica del equipo que forman Gerardo Subirana y Javier Martínez allí en control en el estudio central de radio en pleno centro de nuestra capital federal. Y yo desde aquí, transmitiendo desde el estudio casa, gracias a las bondades de la tecnología, estamos ya conectados un nuevo viernes de placeres divinos, disfrutando esta tarde de lluvia intensa en esta área del conurbano, de Capital, de Gran Buenos Aires. Refrescó bastante. Así que buen momento para estar tranquilo en casa, muchos de nosotros volviendo de nuestras actividades del día y comenzando a disfrutar el fin de semana. El fin de semana empieza ya, ahora, el viernes. Y aquí estamos como cada viernes a las 5 de la tarde para compartir una hora de buena música, algo de información en general sobre el mundo del vino, que es sobre la temática que gira este programa, algo de literatura, compartiremos como es habitual un cuento corto y la clásica sección de una receta accesible en precio y en posibilidades de practicarla, rica y rápida, para que no haya excusas y que sirva como, no haya excusas para no meter mano en la cocina el fin de semana y invitándolos a que acompañen con un vino, el que ustedes elijan, el que ustedes prefieran. Desde aquí yo les haré una sugerencia con qué vino les propongo compartir esa receta de la semana. Y para empezar con este contenido que acabo de resumir, vamos con la música de rock y blues de las décadas del 70 y del 80 que elegí para compartir con ustedes hoy y mezclando algunos clásicos muy conocidos en, en el gusto musical de nuestros compatriotas aquí en Argentina y algunos que son temas que han pasado muy fugazmente o directamente no han tenido trascendencia local. Sí, en los países de origen, en este caso, arrancamos con uno de esos temas poco conocidos. El grupo se llama The Hollies, que tuvo su cuarto de hora de fama en Estados Unidos en principios de la década del 70 y uno de sus hits, uno de los pocos hits conocidos en nuestro país en aquel entonces, Mujer alta y fría sería la traducción de Long Cool Woman. Vamos con ese primer tema y después con el comentario editorial que quiero compartir con ustedes hoy.
se iba de Hollis con Mujer Alta y Fría. Y bueno, vamos a compartir un comentario respecto del considerado cepaje blanco emblemático de Argentina, que es la variedad de uva torrontés. Como pasa con varias otras variedades, valga la redundancia, de vides, y un poco más con la uva torrontés, para contribuir a la confusión general, uno más busca en bibliografía, en las investigaciones, en lo que se ha escrito y se sigue escribiendo sobre la variedad torrontés, y un poco el juego de palabras que recién comentaba, la confusión es clara. ¿Por qué? Porque aquí, sin demasiadas vueltas, se lo ha considerado ya como adoptado como la uva emblemática argentina y, y de origen eh, americano. O sea, uva nacida en América de origen europeo, para decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente se ha sostenido es que, eh, dado que en América no existían las variedades nobles de vitis vinífera, había variedades de otra raigambre, muy poco, y de otra raigambre, pero de vitis vinífera tal cual la conocemos, no existían, son todos cepajes traídos de Europa. Pero aquí en América, a partir de eh, la costumbre de beber vino, costumbres alimentarias, eh, todo lo que ha sido la expansión colonizadora fue eh, intercambiando, así como llevaron la papa y el tomate y el maíz, entre otros productos, a Europa que allí no se conocían. Uno piensa que el tomate ha existido toda la vida y que la salsa de tomate en Italia existió desde el origen de los tiempos, y la realidad es que el tomate fue importado desde América. Lo mismo que uno piensa en platos típicos como la polenta y con harina de maíz, bueno, el maíz, otro producto originario de América. Del mismo modo, en ese intercambio, producto de la transculturación por costumbres que traían los conquistadores, colonizadores, llámese como se quiera, también han traído desde Europa cepajes de distintas variedades de uva para plantarlas y hacer viñedos en América y poder producir vinos para su consumo y posterior comercialización. Aquí entronco esta introducción de las distintas variedades de uvas a América, el hecho de que la vid es una planta, además de ser sumamente resistente y que crece en una amplia variedad de suelos y climas, tiene la capacidad de reproducirse de dos formas diferentes, que no todos los vegetales la tienen. Una es por polinización cruzada. Una vez que florece, el polen puede cruzarse y se puede reproducir cruzando plantas diferentes. Entonces, pueden nacer, y de hecho han nacido en el pasado y a lo largo de los tiempos, sobre todo en los primeros siglos de evolución de la vid, cepajes nuevos que fueron productos del cruzamiento natural por polinización, sin intervención del ser humano, y así han ido naciendo distintas derivaciones, variedades por cruza de variedades de uva. Pero también es cierto que la vid se reproduce por sarmientos, esquejes, gajos, que son distintas formas de mencionar trozos del tronco de la vid
que podadas, en la época de poda adecuadamente, se plantan y echan raíces. Ese gajo, ese sarmiento, echa raíces, pero la diferencia entre la reproducción por cruce y la reproducción por plantar esquejes o sarmientos es que el sarmiento o esqueje es literalmente y genéticamente la misma planta de donde se obtuvo esa rama. Genéticamente no hay absolutamente ninguna diferencia. En cambio, por polinización cruzada, sí tienen genéticamente características de ambas partes que intervinieron en la polinización, que pueden ser dos variedades de uvas diferentes y dan nacimiento a una nueva variedad de uva. Incluso dentro de la misma uva puede haber mutaciones genéticas y en un mismo viñedo puede derivar en alguna variante genética de la misma especie, de la misma variedad de uva. Hecha esta aclaración, se ha sostenido y todo el mundo, o la inmensa mayoría de la bibliografía que puedan encontrar, coincide en que el torrontés es producto, por eso se la llama una uva americana de origen europeo. Si bien para esa corriente de información se originó en América, tiene que ver con alguna variedad de moscatel o malvasía de las que traían los españoles, cruzada con una variedad llamada criolla chica. Así nace como variedad americana el torrontés americano o argentino. El tema es que a su vez el torrontés, producto de este tipo, sobre todo por polinización, porque muchos viñedos se reprodujeron por polinización en forma natural, sin intervención de la mano del hombre, incluso en la época de la colonia. Entonces, hay, por la característica del el clima y el suelo de cada región, también hay variaciones, mutaciones que se producen en cada planta como adaptación a ese clima y suelo específico. Y así básicamente en Argentina se han distinguido básicamente, repito, tres principales derivaciones del torrontés argentino. El torrontés riojano, que es el más abundante, el torrontés salteño y el torrontés mendocino. En este orden que los mencioné, podemos distinguir como primera diferencia que se pueda apreciar a los sentidos, el más intenso en aromas es el torrontés riojano. Le sigue el torrontés salteño y el más discreto, el menos intenso en aroma, es el torrontés mendocino. Y en ese orden también es el volumen de lo que se ha plantado en nuestro país de estas variedades de torrontés. El gran volumen es de torrontés riojano, que en gran medida se ha destinado clásicamente a vinos de mesa, a vinos de segmento bajo y medio, a veces mezclado, a veces como monovarietal. Y es, repito, el más intenso. El torrontés, como variedad comparada con otras variedades blancas, suele distinguirse respecto de que es un poco más aromático que el promedio del resto de las uvas blancas. Y eso ha hecho que históricamente hay amantes y detractores. Yo he escuchado en algunas degustaciones, en eventos, gente que ha dicho, no me gusta tomar perfume". ¿Por qué? Pues lo encuentran excesivamente aromático, con aromas a flores de azahar, eh, pero excesivamente aromático. En otros casos, justamente es lo que más les gusta.
que es un vino, qué rico aroma. Entonces, bueno, hay un vino para cada gusto y para cada estilo de preferencia. Entonces, el torrontés salteño, que se planta en altura, ustedes saben que la vitivinicultura salteña eh, tiene su casi exclusivo y mayor desarrollo en valles de altura, 1600, 1700 metros de altura, de ahí hacia arriba, para compensar el hecho de que esté en una latitud demasiado eh, poco propicia para el cultivo de las vides. Está muy al norte. Cafayate no sería un polo gastronómico de vinos de tan buena calidad si no fuese la particularidad de un valle de altura. Si estuviera a nivel del mar, seguramente la calidad de sus vinos no se destacaría porque el calor sería excesivo para la buena calidad de las uvas. Así que compensa con altitud el exceso o la alta latitud, demasiado al norte. Entonces, esto da características muy particulares y es el torrontés que más se ha afianzado, el torrontés salteño, que más se ha afianzado como vino bandera, vino emblemático y generalmente es el tipo de torrontés que más se destaca. Y aunque ustedes no lo puedan oler, aquí en la copa tengo servido un torrontés salteño, un torrontés de origen de Cafayate, de cosecha 2022, o sea, un torrontés joven, que así hay que beberlo, si bien varios han explorado con torrontés pasado por barrica de roble y con años de añejamiento, de envejecimiento, eh, envejece razonablemente, pero no es particularmente una variedad para guarda. Es una variedad para disfrutarla, su máximo potencial es vino joven, fresco, aromático, fácil de beber y va muy bien con la gastronomía de nuestro norte en base a choclo, a maíz, a humita en chala, va muy bien para acompañar locros, eh, tamales, ese tipo de gastronomía marida muy bien con un torrontés. Si ustedes viajan a Salta, seguramente si le preguntan al mozo del restaurante con qué vino me sugiere acompañar estas empanadas o este locro típico que he pedido, seguro les recomendará un torrontés. Local, por supuesto, un torrontés salteño. El torrontés mendocino es el que menos desarrollo ha tenido de las tres variantes y a su vez esquejes, plantas, eh, sarmientos del torrontés mendocino se han llevado de la mano de varios enólogos mendocinos que han ido a ser pioneros en enología en nuestro sur y también hay torrontés en nuestro oasis sur vitivinícola en las provincias de Río Negro y Neuquén. Así que en Argentina tenemos torrontés eh, a lo largo de toda nuestra amplia, rica, variada eh, área vitivinícola con gran diversidad de suelos. Pero bueno, a la cabeza, como les dije, se destaca el torrontés salteño. Eh, Cuando abrí este comentario, dije para aportar algo a la confusión general, tiene que ver con que también ha aparecido bibliografía que sostiene que en realidad no es una uva que nació en América por cruza entre Malvasía, Moscatel con criolla chica. Esa será otra de las tantas mutaciones, variantes, pero que el torrontés, con el nombre torrontés, ya existía en Galicia, en la zona de Rías Bajas, también en la zona de Andalucía, y si bien es cierto que ha ido
decayendo el cultivo de torrontés. Hay todavía cepajes llamados torrontés en la zona central de España. Y no contentos con eso, también hay torrontés, uva llamada torrontés, en Portugal. Así que pasa algo parecido, menos discutible, menos marcado, o en todo caso más discutible, parecido a lo que pasa con nuestro emblemático cepaje tinto que es la uva Malbec. Eh, el Malbec está claro y aceptado que es de origen francés, simplemente que su mejor expresión, muchos sostienen que la ha encontrado en nuestro país y la verdad que me sumo a esa corriente, sin renegar de su origen francés. En cambio, con la uva torrontés está ahí, más polémica la cosa. No es de origen americano, según sostienen algunos, sino que ya había en el siglo XV o XVI torrontés en la península ibérica. Y finalmente, y redondeando este comentario, también hay torrontés en Chile y en algún otro país de Latinoamérica. Pero básicamente el torrontés plantado en Chile casi mayoritariamente se sostiene que es el torrontés sanjuanino que, producto de la comunicación fluida a través de la cordillera y del intercambio de conocimientos, de productos y demás, que se ha plantado sarmientos de origen sanjuanino en Chile y se han después reproducido con viñedos de esa variedad. Pero la realidad finalmente es que la evolución de las especies está presente aquí. Después se puede ser tan minucioso y detallista como se quiera. Yo creo que el estudio de la genética aplicado a vides va a ir aclarando mucho de esta posible confusión general. Mientras tanto, salud, vamos yo simbólicamente brindar con ustedes y beber un trago. Les recomiendo que ustedes hagan algo parecido en sus casas y vamos tras un tema musical, pausa comercial, a compartir un cuento corto. The thrill is gone. The thrill is gone away. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. Got me wrong, baby. You'll be
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias.
No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. I went down to St. James and Farming. Saw my baby there. She was stretched out on my long white table. So cold, so sweet, so sweet, so fair. Let it go, God bless her. Wherever she may be, she can search this old wide world over. She won't ever find another man like me. Die, bury me in straight lace shoes, a box-back suit and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing pat.
Y ahí disfrutábamos al sorprendente intérprete, no deja de sorprenderme cada vez que lo escucho, a Hugh Glory, conocido por sus roles actorales. El Doctor House fue su personaje de ficción más reconocido por el público, pero para mí su mejor faceta es la de músico y bueno, tiene una introducción a este tema que es bastante larga, pero es exquisita. Si tienen tiempo y ganas, este clásico tema, Saint James Infirmary Blues, eh, Hugh Glory, esta es una de las versiones que más me gusta y Hugh Glory al piano, que es su instrumento principal, si bien interpreta, toca diferentes instrumentos, en el piano realmente se luce. Es un tanto músico como vocalista del blues y jazz, realmente sorprendente positivamente. Bueno, vamos entonces ahora a la receta de la semana, al momento culinario que es simple, como siempre les subrayo, simple, rico, fácil de hacer y además económico. Muy rendidor este plato, ya para otoño vamos eligiendo principalmente platos, los llamados platos de cuchara, platos que se sirven en platos hondos o en cazuelas y se comen, por eso se llaman así, con cuchara. Y son platos contundentes, reconfortantes. Este es un plato de otoño. Para invierno puede haber guisos mucho más intensos. Esto es lo que es. Simple, un, un arroz con calamares. La gracia está en la nobleza de los ingredientes, como todo en gastronomía, y mucho más cuando se usan pocos ingredientes. En este caso, para cuatro porciones abundantes, pues el arroz tiene esa cualidad que es muy versátil y sirve como para expandir la cantidad de raciones o porciones que puede tener cualquier preparado que hagamos en la cocina. Hace los platos muy rendidores. Para cuatro porciones, decía entonces, vamos a necesitar una cebolla mediana, un poco de perejil, un par de dientes de ajo, medio kilo de aletas o tentáculos de calamares. eh, Pueden pedir ambas cosas, aletas y tentáculos de calamares, pero así comprados eh, son opciones muy económicas, son mucho más económicas que comprar el calamar entero y en realidad siempre lo vamos a consumir trozado como para bocado para poder consumir con cuchara. Así que en este caso lo que ustedes ven son aletas de calamares, pero puede ser cualquiera de las dos opciones, aletas y o tentáculos. Eh, 200 gramos de arroz, nada más, fíjense lo que rinde, el medio kilo de calamares, medio kilo para cuatro porciones generosas. Eh, Vamos a necesitar también a gusto sal, aceite de oliva extra virgen, un poco de pimiento eh, picante, de pimiento del piquillo, dicen los españoles, eh, y eso va a gusto de cada uno, según el picor que les plazca. ¿Cómo preparamos este plato? Bueno, como digo, simple y muy rápido de preparar. Yo creo que en media hora, 40 minutos lo hacemos. Un poco el fundamento del sabor de este plato está, si pueden,
hacer previamente un consomé o caldo de pescado. Cuando compren pescados, yo suelo comprar pescados de mar, que son los que más me gustan, de distintas variedades, y siempre al pedirlos, eh, pido que en la pescadería limpien, le quiten las vísceras y demás. Es mucho más práctico y más cómodo después directamente se puede eh, cocinar, meter al horno sin tener que trabajar con el odioso trabajo de limpieza del pescado, pero sí pido que me den las colas y las cabezas de esos pescados. Y cuando tengan congelado, pues eso se reserva, lo tienen en el freezer y cuando tengan congelados 3 o 4 grupos de cabezas y colas de pescado, es momento de hacer en una olla con abundante agua, ponen esas cabezas y colas de pescado. Si tienen en esta oportunidad, no tenía a mano porque me olvidé, francamente me olvidé de pedir colas de langostino que le quedan muy bien a este plato. Si tienen colas de langostino, aprovechan el exoesqueleto del langostino, también eso no lo tiran, lo ponen al caldo que le aporta mucho sabor. Y verduras, verduras clásicas para hacer un caldo, que es una zanahoria cortada en trozos, cebolla, eh, un puerro cortado también en trozos, y con algunas de estas verduras, algo, una rama de, una penca de apio también cortado en trozos, en abundante agua con estos descartes, llamémosle, del pescado, ponen a hervir y en 40 minutos, 1 hora como mucho de hervor, tienen un riquísimo caldo de pescado. Ese caldo después lo cuelan y lo pueden reservar en porciones. Y una vez que los reservan, los congelan, los ponen en bolsas preparadas para freezer o en tuppers porcionados y los congelan. Y ahí tienen preparado y reservado para cuando necesiten preparar, sacan del freezer y ponen a hervir ese caldo y ese es el caldo que vamos a utilizar en esta preparación. Pero, ¿cómo arrancamos? En una paella o sartén que sea bien amplia, de 28-30 centímetros de diámetro, vamos a poner allí la cebolla, un diente de ajo en láminas, eh, los trozos del pimiento picante, del peperoncino, o también llamado pimiento del piquillo, eh, y la parte blanca, un poco de la parte blanca del puerro, cortada en rodajas. Vamos a saltear estas cebollas hasta que estén, como se suele decir, pochadas, o sea, que empiece a transparentar la cebolla. Allí lo que vamos a hacer es agregarle el calamar cortado en trozos. Si son tentáculos, en trozos que puedan ir a tamaño de bocado. Y lo mismo este caso de la imagen que yo corté allí aletas de calamar, las corté en trozos, se las agregamos para que con ese sofrito se integre y empiece a cocer. Cuando veamos que empiezan a integrarse y a cambiar un poco el color el calamar, le agregamos esos 200 gramos de arroz. Revolvemos, integramos el arroz para que a su vez se integre con esta base de sofrito que hemos hecho empezamos con una base de aceite de oliva extra virgen de calidad. Eh, Integramos el arroz. Una vez que el arroz vemos que se impregne y quede lo que se llama nacarado, que es esa cobertura
de aceite que el arroz absorbe inmediatamente. Rápidamente le echamos el caldo de pescado bien caliente. Si no pueden preparar caldo de pescado, bueno, plan B, segunda opción, agua, pero siempre bien caliente para no bajar la temperatura de la cocción. Integramos, agregamos agua hasta cubrir esta preparación, abundante agua, removemos para que se diluya bien toda la preparación en abundante agua y dejamos que vaya avanzando la cocción unos 10 a 15 minutos. Allí seguramente que a medida que el arroz va absorbiendo líquido y va inflando, se va secando y ahí tenemos que ir regulando para que no nos quede ni un caldo y tampoco que se nos pegue y quede demasiado seco. Ahí vamos regulando, manteniendo la humedad de la preparación, agregándole en la medida que consideremos necesario con un cucharón vamos agregándole el caldo de pescado hasta que veamos que probando el arroz esté al dente. A esa altura, con ese tiempo de cocción, que serán unos 20 minutos en total, desde que echemos el arroz, vamos a tener el arroz al dente, el calamar tierno, bien cocido, y servimos y le agregamos un poco de perejil picado gruesamente con también un par, al menos un diente de ajo picado también eh, no tan fino, o sea, que se note, que se vea, eso es a gusto de cada uno. A mí no me gusta agregarlo en forma como si parece un pesto. Quiero que se vea perejil y ajo. Y un chorrito de aceite de oliva sobre este perejil fresco sobre el plato. Un chorrito de aceite de oliva para condimentar el perejil, el ajo y por supuesto agregarle sabor también al, al mismo plato que ya tuvo en el arranque aceite de oliva. Esto es el toque final. ¿Y con qué acompañar este plato? Bueno, a mí me pareció eh, adecuado descorchar este torrontés, así que este es un plato que preparé para el mediodía de hoy y por eso es que tengo descorchado el torrontés con el que los invité a brindar. Eh, Cualquiera de las variantes de vino blanco creo que van a ir bien con este plato, pero en particular, ya que hoy estuvimos hablando de nuestro cepaje emblemático blanco, el representante embajador argentino blanco ante el mundo, nuestra variedad torrontés, eh, con esa variedad perfectamente pueden acompañar este plato a base de arroz y frutos de mar. Como dije, pueden decorar con colas de langostinos que yo suelo agregarle a este plato. En ese caso, unos 5 minutos antes de completar la cocción en la misma paella o sartén grande donde estén haciendo la cocción, pongan las colas de langostinos previamente limpias y lavadas. Limpiarlas significa sacarle el intestino del langostino, tómense ese trabajo y medio sumérjanlas en la preparación, todavía con un poco de caldo presente para que permita el que queden medio sumergidas y solo con eso, con el calor, en unos pocos minutos esas colas de langostinos ya están cocidas. Es, es solo un par de minutos lo que necesita para la cocción. Y nos vamos a dar cuenta rápido porque el langostino
cambia ese color pálido, pálido, casi transparente que tiene estando crudo, a ese típico color anaranjado que tiene cuando alcanza la cocción adecuada. Así que una vez que esté en color como anaranjado, listo, ya está para servir. Y es un toque que ayuda y le queda muy bien a este plato sencillo y rico. Arroz con calamares. Vamos ahora en el cierre del programa, en el par de minutos finales, a compartir el último tema que elegí para disfrutar juntos, que es otro de del rock de los años 70, principios de los 70. Creedence Clearwater Revival en Estados Unidos era un poco la contracara de los Beatles y tuvieron una etapa de éxitos impresionantes, cantidad de temas de, en muy poco tiempo que fueron hits unos detrás de otros, y así de fugaz y rápidamente como impactaron en el estrellato. Después, en pocos años, se diluyó esa fama, pero quedó el impacto en muchos de nosotros de esa generación de los adolescentes de la década del 70. Bueno, a principios de los 70, Creedence, uno de los tantos grandes éxitos que lanzaron, fue este tema que se llama Corrió la voz. Así que los dejo escuchando el tema y me despido hasta el viernes de la semana que viene. Chao.